Paso a la inmortalidad del general José de San Martín. El 17 de agosto de 1850 falleció José Francisco de San Martín y Matorras, conocido por todos como San Martín. Fue hombre de ley, de fortaleza y de inmenso espíritu por la libertad. Hay en él una gloria mayor que la de haberse medido con la montaña o el mar, o la de haber vencido a las armas españolas. Esa es la virtud excepcional de un guerrero, de haber sabido vencerse a sí mismo y de haber renunciado a los ascensos, los honores y los premios del triunfo. Tuvo una vida muy intensa, escribió, pensó e hizo mucho. Fue una persona fundamental de la historia y sentó la base de muchas cosas. Gobernó la entonces provincia de Cuyo, promovió la educación pública, la salud pública, caminó los Andes y los hizo nuestros. Supo decir hasta aquí llego y dejar el espacio a otros. Debajo de ese uniforme elegante estaba don José. Rescatamos al hombre de familia que eligió descanso en la pobreza cerca de su hija y sus nietas. No son muchos los próceres que llegaron a ser abuelos. Don José de San Martín fue uno de los pocos que tuvo la ventaja de la longevidad. Y como uno encuentra en los abuelos un referente interesante como fuente primaria de conocimiento, que cuenta muchas historias propias o ajenas. A continuación vamos a escuchar los testimonios de los abuelos de Quinto, quienes nos hablarán sobre quién fue una figura clave para la concreción y consolidación de nuestra independencia política, así como también hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos. Fueron participar en muchas batallas por la liberación de los pueblos americanos. Yo lo primero que recuerdo, que nació en Yapeyú y después de más grande se fue a España y estudió en una escuela militar, aprendió en España. Y después vino a la Argentina y bueno, se dedicó a ayudar a los patriotas que tenían ideas de independizarse de España. Cuando tiene 32 años, que era el 1812 aproximadamente, él se entera por amigos y demás de lo que estaba pasando en el Río de la Plata respecto a la Revolución de Mayo y que los criollos, los locales, se estaban levantando contra los españoles. Entonces consigue que sus superiores en España le permitan volver al Río de la Plata y de alguna manera sí incorporarse a las actividades que se estaban haciendo en ese momento en esta región. Y vos sabés que se instala acá y ¿quién lo recibe? Había un gobierno instalado en ese momento, que no sé si lo recordás, pero el que llamaban el primer triunvirato. ¿Que vos te acordás cuántas personas lo formaban? Sí, el triunvirato. Tres personas. Y esas 3 personas que formaban parte del gobierno que había en ese momento, le piden, al saber los antecedentes importantes que tenía como militar, le pide que prepare un ejército. Creó el regimiento de granaderos a caballo en el año 1813, con el cual su primera victoria fue el combate de San Lorenzo. La batalla de San Lorenzo, que fue la primera batalla con los granaderos a caballos, en el convento de San Lorenzo en Santa Fe, donde derrotó a los realistas que desembarcaban a orillas del río Paraná. Después se hizo cargo del regimiento que iba en la zona del norte del país, la que conducía a Belgrano, y con ese ejército fue el que preparó el cruce a los Andes, porque se da cuenta que no podía ir por el Alto Perú. San Martín creó el ejército de los granaderos, con lo cual, con la idea de hacer la liberación de Chile y Perú de los realistas. Dedicarse a formar un ejército para poder llegar a cruzar la cordillera de los Andes. Antes había hecho bastantes batallas a favor, como la batalla de San Lorenzo, que corría su vida, corría peligro y sin embargo fue salvado por un soldado.
el cruce de los Andes, liberar a Perú, a Chile y luego... Pero previo a eso se va y se traslada a Mendoza, donde funciona como interventor, o sea, un equivalente del gobernador, donde puede ir reuniendo las condiciones como para conseguir que las diferentes fuerzas fueran acomodando los pertrechos, como por ejemplo los cañones, el asunto del dinero y las joyas donadas por las patricias mendocinas. En realidad no es así, fue un impuesto. Las patricias mendocinas no tenían ninguna gana de donar sus joyas, pero lo tuvieron que hacer de prepo igual, y luego se traslada a Chile, donde tiene una batalla perdida en Cancha Rayada. Tiene después un triunfo más allá, en Ayacucho sí, hacia el norte, se va por mar hasta Guayaquil, sigue combatiendo y tiene un encuentro con Bolívar, que venía haciendo lo mismo desde el norte. Bueno. Las acciones del general San Martín fueron luchar por la libertad de la Argentina, Perú, Chile, etc. San Martín luchó incansablemente para liberarnos del yugo español. Se me viene que recuerdo bien, por lo que yo sé, que siempre nos enseñaban que él cruzó en un hermoso caballo blanco, montado en él junto a su granadero, pero la realidad es que cruzó en una camilla precaria hecha por sus propios soldados, ya que él estaba muy enfermo. Pero como su meta era cruzar la cordillera, no quiso retroceder por temor a que no podría regresar después y poder hacerlo. Entonces continuó así, enfermo, y cruzó la cordillera de los Andes. Y lo que se me viene a la memoria es el sacrificio de él, enfermo como estaba, de haber cruzado la cordillera para libertar a otros países. Porque el fin de cruzar la cordillera fue libertar a Chile y Perú, y lo logró. Y a la mente se me viene el campamento de Plumerillo, donde prepararon todo el ejército, se abastecieron para pasar el cruce de los Andes. Una vez que estuvo en Mendoza, tuvo el apoyo de las damas, de la sociedad, y le hacían las banderas, juntaron joyas y cosas para comprar caballos y ¿cómo se llama? Armas, y de ahí cruzaron a Chile, donde le dio la libertad a Chile. Estando en Chile se organizaron y con el ejército fueron hasta Perú y conquistaron Perú. El trabajo que hicieron primero en Mendoza para formar un ejército, un grupo de personas que pudieran... Primero fabricaron los cañones para llevar, cruzar los Andes con los cañones al lomo de mula y todos los soldados. Todo lo que les costó, el frío que hacía. Debe haber sido terrible. San Martín se dio cuenta de que para asegurar nuestra independencia era imprescindible derrotar definitivamente a los españoles. Planeó el cruce de los Andes y sorprendió con su ejército a las tropas españolas que dominaban Chile. Venció brillantemente y liberó a Chile. Más tarde liberó también al Perú, cumpliendo ampliamente los objetivos de independencia. En cuanto a lo que yo recuerdo, que se me viene a la memoria, bueno, mirá, yo me crié en Mendoza e hice el servicio militar en el octavo de infantería, o sea, infantería de montaña, o sea que me tocó hacer parte de todo eso en la alta montaña y pude ver básicamente, aunque fui en verano, a las maniobras, pude ver lo difícil que era el territorio para cruzar al otro lado. Obviamente fue una hazaña muy importante poder llevar todo un ejército cruzando la cordillera en los lugares más inhóspitos. Si vos me preguntas, ¿pudieron cumplirlo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué hicieron tanta cosa? ¿Por
qué? ¿Por qué ese movimiento tan grande? ¿Por qué movió un ejército tan grande y hizo tal cosa para hacer qué? Y porque como yo no sé si te conté de que él no se consideraba argentino, sino se consideraba americano y de América del Sur. Él era así. Entonces él notaba de que sus países hermanos aún no eran libres. Y tenían que ser libres esos pueblos. Y después decidir cómo querían vivir, cómo querían gobernarse. Entonces pasaba, el primer paso que hacía era Chile. Atravesaba Chile y lo defendía. El objetivo que él preparó, lo logró. Y la razón era liberar Chile, Perú, y logró su objetivo, cruzando la cordillera, con mucho esfuerzo. El cruce de los Andes logró varios objetivos. El primero fue liberar a Chile de los españoles, el segundo fue posibilitar la vía marítima para llegar por mar a Perú y poder así terminar con el dominio español en América Latina. Y el tercero fue juntarse con Bolívar, que a su vez venía haciendo esa misma liberación del norte hacia el sur, y entre los dos lograron el objetivo final, que fue la independencia militar de América Latina. Bueno, sobre el cruce de los Andes, se me viene a la memoria el trabajo en equipo, a pesar de las inclemencias del tiempo, el frío y todo lo demás, y bueno, prevaleció el trabajo en equipo y tener muy altos los valores. Cumplieron su objetivo con unidad, como todo lo que se emprende con unidad. Mucha unidad, mucha pasión, mucho amor por la patria y bueno, es eso. Y lo recuerdo como un héroe, como el más grande, y creo que no hubo nunca otro igual. Como el padre de la patria. Y lo que yo recuerdo de cómo nos enseñaban tanto la historia de San Martín como de otros próceres, es todo entrecortado como fotografías. De San Martín me acuerdo que nos hablaban de que había nacido en Yapeyú, que a los 6 años se había ido a España, donde había hecho la carrera militar. Después nos hacían aprender muchas fechas, el nombre de las batallas y las fechas, que no las recuerdo. Del encuentro de Guayaquil con Bolívar. Después de que se había casado con Remedio de Escalada, de su hija. Que siempre lo veíamos con un caballo blanco, con todos los galones que tenía él, ya que la fiesta perra siempre la festejábamos el día de la fiesta, no la festejábamos otro día, sino el día de la fiesta que San Martín cumplía los años, los días de recuerdo y nada más. ¿Cómo se recordaba a San Martín cuando estaba en la escuela? Con los homenajes típicos, todos, inclusive se hacían oblitas de teatro. En fin, era más o menos, dependía de qué etapa, porque además hay que ver en qué parte de la escuela. Yo hice la escuela también en Mendoza y era recordado básicamente el tema del cruce de los Andes. Y te diría que yo cuando era chica, que iba al colegio, a la escuela primaria, ¿y vos cómo lo veías? ¿En la lámina que la seño te presentaba? ¿O lo veías en el bronce, en una estatua? Vos sabías que era una persona respetable, un patriota, y que llegaba el 17 de agosto y se le cantaba y se lo respetaba y escribíamos y conocíamos algunas cosas así. Cuando era niño, en mi escuela, siempre recordábamos a San Martín con enorme respeto y cariño. Era señalado como el padre de la patria. El mejor homenaje. Y lo recordábamos como un gran héroe, una persona que dedicó su vida a libertar a su país y a libertar a los países limítrofes. Lo teníamos como un estandarte muy alto. Y bueno, San Martín, de los próceres
que trabajaron para la independencia fue uno de los más importantes, si no el más importante. Y era el padre de la patria, fue siempre San Martín. En nuestra época, cuando estudiábamos a San Martín, en realidad la historia que veíamos era bastante más árida porque nos mencionaban fechas, batallas y lugares sin tener muy en cuenta el contexto en que esto ocurría. Yo lo que traté de contarles ahora es algo un poco más entretenido, de en qué ámbito y por qué se hacían las cosas que se hacían, y creo que de esta manera es posible entender mejor la magnitud de las cosas que hizo San Martín en cada una de sus acciones. Y lo recordamos con un acto el 17 de agosto y hacíamos una representación, teníamos en la escuela un escenario y ahí nos vestíamos como, había uno que se vestía como San Martín y otro como granaderos, entonces, y bailábamos los bailes típicos de esa época como el pericón, y una maestra decía unas palabras sobre el festejo de la fecha del 17 de agosto por San Martín. Bueno, recordamos al general San Martín como el padre de la patria y un excelente militar y una mejor persona, y por las canciones patrias que siempre nos gustaba entonar. La verdad que recordar a San Martín es como recordar lo más grande de la historia argentina. ¿Sabes por qué? Porque es un prócer. ¿Y qué es un prócer? Bueno, un prócer es una persona que se ha destacado por acciones que favorezcan al desarrollo de la sociedad donde vive, de la que forma parte. San Martín se convirtió en prócer después de haber hecho algo majestuoso, que ha sido liberar del yugo español, como se le decía, a los gobiernos realistas que respondían a España, a la Argentina, Chile y a Perú. Mirá vos si es un prócer, no solamente para los argentinos. Sí, al general San Martín los ves en las plazas, en el nombre de las calles, porque fue una persona a la que se lo reconoce y se lo valora como un prócer. ¿Qué es un prócer? Es alguien que fue reconocido y respetado por la gente que vivió con él, por sus pares, por sus compañeros, y a lo largo de la historia también se lo reconoce como una persona que luchó desinteresadamente por la libertad de nuestro país y de otros países. Por eso es que lo ves en las plazas, en los monumentos, y muchas calles tienen su nombre. Yo considero que ser un prócer es alguien que se destacó en su profesión. En este caso, San Martín, por haber liberado América, parte de América, y haber sido un héroe por ese motivo, hay tantas calles y monumentos al nombre del general San Martín. Porque está en todas las calles y monumentos, está por sus hechos históricos, heroicos y sus ejemplos de austeridad y amor por la patria. Esto lo convirtió en un paradigma para las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y un prócer fue una persona que luchó y dio todo por su patria. Bueno, la idea es hacerle justamente un recordatorio, un agradecimiento y un homenaje por todos los logros que tuvo al libertar no solo su país, sino los países vecinos. Bueno, yo considero que es un prócer y nuestro mejor prócer porque luchó incansablemente por la patria. Liberó varios países y superó obstáculos de salud muy importantes. Bueno, vos sabés que cuando era chica vivía en una calle que se llamaba San Martín, que todavía existe acá en Mar del Plata,
y a 2 cuadras estaba el monumento a San Martín. Así que yo siempre preguntaba, ¿qué había hecho San Martín para que una calle o un monumento tuvieran su nombre? Y en realidad siempre me decían que fue un prócer y que era el padre de la patria. Qué difícil ser el padre de la patria, pero si vos te pones a pensar todo lo que luchó San Martín para que nosotros fuéramos libres de la dominación española, entonces ahí decís, claro, San Martín quería que fuéramos libres, que tuviéramos libertades todos, que no el gobierno fuera de los patriotas, se dedicó toda su vida a lograr que la patria fuera libre y por eso se llama el padre de la patria y tiene tantos monumentos y calles que se llaman con su nombre, que vos simplemente con ver un monumento lo recordás y te acordás de todo lo que hizo para que vos tuvieras una patria libre. Un prócer es aquella persona que luchó sacrificando prácticamente su vida y la de muchos otros patriotas para libertar a su país y, como dije hoy, a los vecinos para que fueran independientes. San Martín es considerado un prócer y a su vez llamado el padre de la patria porque fue una persona que dedicó su vida entera a salvar y liberar los pueblos de América. Por eso es considerado un prócer. Con respecto a San Martín, existen muchas calles y muchos monumentos debido a que es considerado el padre de la patria. Fue considerado un prócer, que es una palabra que viene del latín que significa una persona altiva, con mucha dignidad, mucha responsabilidad y muy distinguida. Bueno, San Martín tiene muchos monumentos porque es un prócer. Es prócer porque fue muy importante en su época y en todas las épocas, y porque luchó siempre por la libertad, antepuso los intereses de la patria a los suyos propios y luchó para lograr la libertad. Por eso tiene tantos monumentos y tantas calles. El camino recorrido que hizo, que fue el cruce de los Andes, partiendo de los pasos de Los Patos y Uspallata, tardaron 21 días San Martín y sus soldados. Y algunos de los obstáculos fueron climáticos. También la altura, que iban a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y eso les provocaba a los soldados vómitos, cefaleas e irritaciones pulmonares. Y San Martín también sufría de úlceras, que tuvo algunos problemas. El camino que tuvo más obstáculos en su vida fue el cruce de la cordillera, que lo estudiamos de chicos, tardó casi un mes, que hoy sería muy difícil hacerlo a caballo, y superó alturas de 5.000 metros. A ver, si la memoria no me falla, creo que tardaron 21 días en cruzar la cordillera para ir a Chile. Y lo hicieron en 3 caminos diferentes para de esa manera sorprender al enemigo, que los atacaba de distintos puntos. Y después, ¿qué te puedo decir de los obstáculos? Creo que lo más importante o lo que más les perjudicó fue el clima, porque en esa época que ellos cruzaron, durante el día hacía mucho calor y a la noche bajaba la temperatura mucho. Entonces los soldados que acompañaban a San Martín y el mismo San Martín se enfermaban, tenían vómitos, diarreas, dolor de cabeza, problemas pulmonares, y eso, bueno, fue un obstáculo importante. Otro se me ocurre que debe haber sido también el traslado de las armas. Por ejemplo, ¿cómo se llamaban esos?
que tiran bombas bueno, no me acuerdo, que son muy pesados y que no podían transportarlo ellos, tenían que usar animales y usaban mulas. Así que se me ocurre que debe haber sido muy lento el avance con esos armamentos. El cruce de los Andes fue realizado en verano y uno de los problemas más graves que tuvieron fueron el clima, que durante el día tenía 25-30 grados y durante la noche hasta 10 grados bajo cero. Y otras de las dificultades fueron trasladar los pertrechos, la comida y la cantidad de hombres que eran para cruzarlo, y tardaron 25 días. El cruce de los Andes le llevó 21 días en una situación inhóspita, de bajas temperaturas, de terrenos feos y mucha carga. Llevaban mucha carga en mulas y bueno, por eso fue tan difícil. San Martín logró en 24 días, en algunos lados dicen 25, cruzar los Andes, y no solamente tuvo que luchar contra el clima, que aunque era verano, durante el día hacía mucho calor y en la noche eran muy frescas, sino también con cómo eran las montañas, los abismos, las hondonadas, todo escarpado, montañas nevadas, y todo eso lo hicieron en mulas y a caballo. Y los obstáculos que debieron afrontar fueron las inclemencias del tiempo y el atravesar la cordillera de los Andes justamente en esas condiciones del tiempo adverso, y él a su vez estaba enfermo, tenía problemas de reuma. Imagínense, ante todo el clima en las altas cumbres había prácticamente todo obstáculos. Por ahí no tenían transporte fácil, eran mulas o caballos, carretas y muchos a pie. El frío, la falta de provisiones, la falta de vestimenta, en fin, imagínense todo lo que costó cruzar las altas montañas, como fueron los Andes, y a pesar de eso llegó a Chile. Que tardó San Martín en hacer toda esta campaña que le llamamos la campaña de liberación de los tres países. Empezó la tarea en Argentina en el año 1817 y finalizó en 1824, al comienzo del 17 y a fines de 1824. Saca la cuenta, unos cuantos años, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 años. ¿Qué obstáculos debieron afrontar? Bueno, esto es lo más importante de la campaña del general San Martín. ¿Sabes por qué? Porque no hubo en la historia hasta ese momento, y creo que después tampoco, que se haya hecho una tarea tan importante para, de alguna manera, lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque tuvo que cruzar la cordillera de los Andes. Los ejércitos más famosos de la historia de la humanidad no habían hecho nunca una tarea de esta naturaleza. Tuvieron que cruzar la cordillera de los Andes y después ir en barco hasta Perú. Pero cruzar la cordillera de los Andes fue impresionante, porque además lo hicieron con mulas. Los caballos, vos sabés que no iban los soldados montados arriba de los caballos, sino que los llevaban de tiro. ¿Sabés para qué? Para que llegaran descansados los caballos en el momento que tendrían que librar una batalla. Fue impresionante, y en la historia de la humanidad ha quedado el cruce de la cordillera de los Andes por San Martín y los otros grandes que lo acompañaron, ¿no? Todos también recordamos una hazaña famosa de San Martín, que fue cruzar los Andes. Ahí nos podemos imaginar, si hoy quisiéramos cruzar los Andes con caballos, con mulas,
que tendríamos que pasar 1000 obstáculos. Eso, imagínense, hace 100, 150 años, lo que le costó a San Martín. Primero conseguir hombres, porque creo que tenía como 3000 hombres que preparar para cruzar los Andes, caballos, mulas, alimentos. Tenía que luchar contra los realistas que iban a interponerse en su camino. Pero eso me acuerdo que incluso tuvo una estrategia, porque él hizo correr la bolilla de que iba a cruzar por otro paso, y él cruzó por el paso de los Patos y de Uspallata. Entonces ahí los realistas no pudieron detenerlo. Tuvo una hija llamada Merceditas, a la que le dejó 12 máximas. Una de ellas dice: amor a la verdad y odio a la mentira. En el resto de sus máximas, todo lo que se ve es el amor hacia su hija y la enseñanza que le dejó, el respeto hacia los demás y hacia su patria. José de San Martín le escribió una lista de consejos a su hija Mercedita, donde le dejó claro sus valores e ideales educativos. Le dejó unas máximas a su hija, basándose en el respeto al prójimo, la libertad y demás consejos sobre la vida. A Merceditas le escribió unos consejos, en realidad se llaman máximas para Merceditas y son 10 consejos. Yo, ¿cuál me acuerdo? Una decía amor a la verdad y odio a la mentira. Otra era amar a la patria por sobre todas las cosas, amar a la patria y a la libertad. Y otra era respetar la, ¿cómo se llama esto? La propiedad ajena. Respeto a los mayores era otra, que tuviera respeto a los mayores. Guardar silencio, le decía, cuando no es necesario, o sea, hablar lo justo y necesario. Bueno, otras no me acuerdo. Hola, no me acuerdo la última. San Martín le dejó a su hija 12 máximas, de las cuales a mí la que más me gustó es la que dice que hay que inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Las máximas que le dejó a su hija fueron las máximas a su hija Merceditas, que las estudiamos, que le daba un indicio para que ella se moviera por la vida con lealtad, que defendiera siempre la patria, ayudara a los humildes y tuviera códigos de vida. ¿Qué le escribió a su hija Mercedes? ¿Recordás alguna frase? Sí, le escribió a su hija Mercedes lo que se dio por llamar las máximas de San Martín. Era como un decálogo de ética, buenas costumbres y educación. Y entre ellas te voy a leer una de dichas máximas del general San Martín, que dice así: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Muchas gracias, abuelo. Por favor, es un gusto, mi querido nieto, haber servido de ayuda. San Martín le escribe en 1825 una lista de consejos para su hija Merceditas llamada máximas. Eran 10
donde dejó claro sus valores e ideas educativas. ¿Te acordás qué le escribió San Martín a su hija Merceditas? Bueno, San Martín le escribió a Merceditas las máximas, las conocidas máximas a Merceditas. Bueno, eran para Merceditas, pero eran para todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Eso es muy, muy importante. Después, confianza y amistad, pero por sobre todas las cosas, el respeto. Y bueno, me puedo acordar de otra, una, estimular la caridad con los pobres, con los humildes. Ya cuántas cosas. Estas son 3 de las máximas de San Martín. Además, San Martín tenía muchos problemas de salud, pero así todo logró llegar a Chile, logró liberar a Chile después de varias batallas. Entonces, logró, y después creo que fue en 1817 que también fue a Perú. Acá me dice el abuelo que cruzó los Andes en 1817, y como en el 25 también fue libertador del Perú. Para terminar, los invitamos a escuchar a Oscar Bastardo. Bueno, quien nos compartirá sí con me su acuerdo de bandoneón las las estrofas máximas del que himno dejó San nacional argentino. Martín a su hija Merceditas, porque incluso todos los que hemos sido papá, alguna vez le inculcamos a nuestros hijos cosas que San Martín dejó escritas en las máximas. Porque, por ejemplo, amor a la verdad, es decir, todos no tenemos que mentir, tenemos que siempre ir con la verdad, cosa que él hizo. También, por ejemplo, ayudar a los pobres, respetar lo ajeno, respetar las distintas religiones, hablar poco y escuchar mucho, que eso es muy importante. Saber portarte bien al comer en una mesa, ser muy aseado, tenés que bañarte todos los días, y también si hay mucho lujo y mucha plata, tratar de decir, ¿para qué lo necesito? Es decir, mirá a los papás cuando decimos todo eso, estamos recordando las máximas de San Martín. La frase que recuerdo es: seamos libres, que lo demás no importa nada. Se lo considera también que gracias a él se logró la independencia de Argentina, Chile y Perú. Están publicadas y aún se mantiene el original de las máximas para mi hija, que son consejos como nos daría cualquier papá o mamá para que cada vez su hijo sea una mejor persona. Respetar a los demás, guardar un secreto si te lo reclaman o si te lo piden, respetar a los ancianos, ayudar al que lo necesita, en fin, y otras más, pero todas son alrededor de ser una mejor persona.